Hola, soy Ali. ¿Alguna vez Caracas fue considerada una de las ciudades más violentas en América Latina? Yo no sé si en esta época eso puede ser también una realidad. Porque la violencia no solamente se expresa con armas, también hay algo que es la violencia simbólica. Por eso hoy quería invitar justamente a Malandro Foto a una conversación sobre Caracas. Mira, antes que arranquemos, para liberar tensión, ¿café, ponche o cerveza? Café. Plomo, si va, le vamos a decir a los panitas de Cospe que nos traigan un cafecito. Yo soy cafetero. Tú eres cafetero, ¿verdad? Tú no tomas, ¿verdad? No. Qué raro, esa vaina, malandros que no beben, malandros que se tapan la cara, malandros que... ¿Qué vaina es esa? Bueno, lo de la cara o lo de la identidad, creo que es algo que hemos conversado en muchas ocasiones. Eso viene de una vaina como de la práctica o de la relación que tuve con la gente y el ámbito del graffiti, ¿me entiendes? Donde haber participado, ser parte de ese gremio, me quedó como claro que al final lo que uno hace no importa como la persona en sí, sino lo que Porque hay un beta de competencia, un beta de ego y sí, pasa que también lo de la identidad también viene de una vaina de seguridad, viene una vaina de vulnerabilidad también, ¿me entiendes? O sea, es más... Y también es como una batalla del ego, porque hoy en día, a través de las redes sociales o lo que tú, como tú también trabajas en las redes sociales, en tu caso es distinto porque tú vendes, o sea, tu parte de tu proyecto es tu imagen. Pero ya va, porque también hay un beta que es que, o sea, tú trabajas el tema de la imagen de Caracas. Tú empezaste trabajando, fotografiando, bueno, de hecho ahí... Claro, pero por eso, mi imagen, o sea, yo como persona no importa, ¿me entiendes? Por eso yo trato de alejar y de desprenderme de ese ego. Obviamente yo en privado, como tú me conoces, o la gente allegada, sabe que sí, yo tengo un ego bastante grande, no sé qué, y uno siempre se acobija de eso, pero hacia la media, hacia lo que es el público en general, no, para mí no es importante eso, ¿me entiendes? Porque para mí lo que interesa es como yo empecé, pues, o sea, el proyecto Malandro Fotos tiene varios procesos de desarrollo en el cual hoy en día, lo que tú y yo también en privado hemos hablado, como que hoy en día, por ejemplo, tú ves el libro y tal, no sé qué. Que ya vamos a conversar del libro detalladamente, pero ahorita nada más estamos viendo cómo... Exacto, es como que al final se puede decir que 2021 es donde se empiezan a ver los primeros resultados de la plataforma de Malandro Foto. O sea, ya, pero una pregunta. Hay un tema muy fuerte, o sea, hay un beta de que hay una construcción del imaginario de la gente en las redes sociales. exacto. Y la gente crea alter egos y vainas y se coloca ahí y dice, esto soy yo porque esto es lo que yo hago. Malandro Foto, no eres tú, ya me dijiste que no eres tú, es más un proyecto, pero además es un proyecto que tiene más tiempo desarrollándose. Claro. Okay. O sea, por ejemplo, la plataforma digital de Instagram, por ejemplo, originalmente arrancó, digamos, yo creo que creo que el Instagram tendrá como 7 años, algo así, puede ser. Ya. Y al final, las primeras fotos que tú puedes ver que yo metí ahí, era más de todo lo que era la cotidianidad que yo hacía en ese momento. En ese momento yo viajaba mucho con la gente de Caribe Tribu, documentaba como su cotidianidad en la vaina de pintar los trenes, viajar, los locos estaban por Asia, por Europa, por tal, en Latinoamérica, y ese era el material que yo tenía. Okay. Escojo el nombre Malandro Foto porque, bueno, al final uno cuando migra, uno empieza a darse cuenta y empieza a ver para adentro y empieza a darse cuenta de cosas que son cotidianas en ti, que son increíbles, pero no te habías dado cuenta hasta el momento en que te piras. Ok.
Porque cuando estás acá adentro, estás en la cotidianidad de la propia supervivencia o de la dinámica que te da la ciudad y tú no piensas que esas vainas son increíbles. Sí, de hecho pasa sobre todo con la gente que viene de las regiones y se encuentra con los caraqueños. Exacto. Y empiezan a tratar de explicar qué es lo que ocurre aquí. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué con estos panas que estábamos en Europa, la gente nos preguntaba, lo primero que nos preguntaba era, mano, ¿qué significa marico? Porque nosotros hablamos todo el tiempo, marico, 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 marico. O sea, es como una motilla que tiene el venezolano. Ajá. Y malandro, la gente decía, ¿pero qué es eso de malandro? Porque nosotros decíamos, no, tal vaina quedó malandra, esos zapatos están malandros, vamos por una fiesta. Entonces, cuando tú empiezas a entender esa vaina, entonces dije, bueno, yo, como en mi ingenuidad, o sea, también es mentira que cuando uno empieza un proyecto uno cree que como que, ya yo sé cómo va a ser el proyecto. ¿Me entiendes? O sea, al principio fue como que, bueno, yo quiero representar o categorizar que yo puedo crear o generar un contenido que sea malandro. Pero entonces pasaste de un concepto sobre el tema, de todo el seguimiento que hacías del graffiti a el contenido sobre la violencia. Exacto. ¿Y cuándo fue entonces el puente? Porque, fíjate, yo creo que todos los caraqueños tenemos una relación natural con el tema de la violencia. O sea, y esa vaina pasa... Pasa que esto se remota, se puede decir hasta Tumblr. Ok. Y... O sea, yo siempre he sido un curioso y un fanático y un obsesionado de la ciudad. Desde siempre, ¿me entiendes? No, incluso antes que existieran las redes sociales masivas. O sea, a mí todo lo que es el aspecto como la geopolítica a mí me encanta. La religión, todo el tema del imaginario, la estética de la religión, la dinámica comunicativa que genera la violencia. A mí todo el beta como esa estética disruptiva que hay en la ciudad, todo como el caos, ¿me entiendes? Por ejemplo... Como el orden que hay dentro del caos, porque eso se presenta así. Exacto, y la práctica del graffiti en Caracas a mí me llevó a entender la ciudad de una manera que incluso mucha gente caraqueña nunca llegó a entender, ¿entiendes? Entonces, ya el proceso como curatorial en mi imaginario ya venía desde que yo tenía 15, 16 años, ¿entiendes? Entonces yo lo que tenía era una curiosidad desde adolescente con la ciudad. Pero tú cuando tienes esa curiosidad, tú no sabes en qué va a terminar, ¿me entiendes? Como que tú solo tienes que seguir tu instinto y como que a veces seguir tu intuición, como que bueno, la vaina es para acá, no, aquí no me está funcionando mucho la vaina es para acá, ¿me entiendes? Entonces, luego yo fui entendiendo como dinámicas como la fotografía, que quien me enseñó a mi fotografía fue un pana que se llama Santiago, que él pintaba santo, que él murió, y otro pana que se llama Daniel, que él sí está con vida, un pana de Maracay. Entonces yo también entendía que ellos como que de esa manera podían capturar esos momentos. Y a mí siempre me llamaba la atención toda esa vaina de esa estética, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que cuando yo iba para el liceo, la época mucho antes, no sé, yo tenía 14 años, ya a mí me llamaba la atención todo ese pedo del rotulado de las camionetas, todo. Claro. Habían como mensajes que la ciudad ya me iba lanzando. Pero sabes que pero para interrumpirte ahí, por lo menos fíjate, cuando nació Instagram, nació como una plataforma donde la gente compartía los bellos momentos que vivía. Exacto. Yo siento que ahorita, en el último rato, con todo este beta de la migración que ocurrió, la gente ya no le importa como los bellos momentos, sino trata incluso de tratar de construir un reflejo de la realidad en la que está. Y todo el mundo utiliza esa plataforma. Yo te pregunto, ¿tú sientes que en alguna medida, cuando ustedes empezaron a reflejar esa realidad, eso hizo conexión con la gente? ¿En qué momento fue eso? Yo creo que lo que está sucediendo con la sociedad venezolana, al final esto es una opinión que tú y yo hemos hablado, pues, que estamos en un proceso donde ha empezado un autorreconocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el libro En Plomo, yo hablo de, bueno, más que yo, entre Alexander Chaparro, que es el chamo que escribió la parte del texto, es que nosotros por muchos años tuvimos una estabilidad prestada, ¿me entiendes?
O sea, ¿quién no es feliz en un país con una renta petrolera, no sé qué, un montón de europeos, gringos, asiáticos, todo el mundo, que ahorita también lo hay, ¿me entiendes? Claro. Pero nosotros teníamos como una estabilidad comprada. ¿Qué pasa? Cuando en este país empieza a haber una migración masiva, esta es mi opinión, empieza a quedar la gente que más pertenece acá y empiezan a suceder las dinámicas propias de la gente de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, hay una vaina que casi nadie habla, es que las sociedades siempre necesitan un proceso migratorio para cerrar un capítulo. O sea, nosotros nunca habíamos entendido cuál era nuestra verdadera identidad porque nunca habíamos estado en la necesidad de expresarle a la gente cuál es nuestra identidad. Esto es algo que yo he hablado contigo. Migrar es estar a las 3 de la mañana en otro país, sentado en YouTube con otros convives, y cada convive llega y pone un video de YouTube. Además, tú me diste una vez un dato muy arrecho sobre eso, que es el beta de que los venezolanos nunca habíamos migrado en toda la historia. Y eso no... Creo que somos como el único país de Latinoamérica y el único país... Sí, éramos como el último de América. Entonces, al final, cuando tú migras y tú tienes 23 años y tú estás sentado, ponte tú en un salón de clase o con unos convives o estás en la chamba o no sé qué, entonces hay un convive palestino, hay un convive de Senegal, hay un convive de Costa de Marfil, hay un convive francés. Los locos te ponen videos, te ponen música. Esas son otras dinámicas de la migración de la identidad. Te ponen vainas que suceden culturales. Entonces te dicen a ti, ven acá, muéstrame qué es lo que se hace en tu país, pues. Claro. Tú no vas a enseñar el Salto Ángel, los Roques, ¿me entiendes? Entonces la gente dice, verga, mano, de verdad, ¿qué es lo que nosotros hacemos propio? Entonces por eso que ahora todas estas dinámicas y suceden las cosas como que Luisito Comunica viene a Venezuela. Sí, eso fue muy y entonces bizarro. El loco, en vez de ir para el Salto Ángel, que seguro ha ido. No, fue la vez pasada que vino. Bueno, pero el loco ahora entiende que una de las partes de la verdadera identidad, yo no tampoco estoy diciendo que esa es la identidad y bueno, y ya no. Estoy diciendo que es como que una de las identidades más propias. Por ejemplo, él fue a la tumba del Santo Ismael. Pero sí, extraño, a falta de encontrar otro adjetivo. Claro. Entonces que la gente ahora ha empezado a entender que cosas como el Santo Ismael, más allá de que se catalogue esté bien o mal, o en lo correcto moralmente o no moralmente, o éticamente, es una vaina que no existe en otro lado, mano. Claro. Es una vaina única, creada por nosotros, hecha por nosotros, para nosotros, y solo lo entendemos nosotros. Antes de llegar a plomo, si esta es la visión que estás planteando, le voy a hablar malandro foto, no le voy a hablar a Ronald. Si esa es la visión, antes de llegar a plomo, si esa es la visión, Malandro Floto entonces plantea de que una parte de la construcción de la identidad es la violencia. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto hay de violencia en nuestra sociedad y cómo se expresa nuestra identidad? O sea, porque yo creo que nadie quiere vivir en una zozobra. Pero tú haces un planteamiento aquí donde la violencia es un hilo transversal de la construcción de nuestra sociedad caraqueña y de nuestra sociedad venezolana, en buena medida. Por ejemplo, lo que tú dijiste al principio. Caracas, como por más de 15 años, 12 años, fuimos entre las 3 ciudades más peligrosas. Ahorita creo que este último año ni llegamos al número 10, creo que estamos como en el 11, pues tampoco es que nos fuimos... Pero bien. Claro, es bien, pero como que, ¿qué pasó? ¿Qué parte de mi inquietud como investigador y con mi equipo de trabajo? Por 15 años hemos sido número 1, número 2, número 3 en el top ranking, o sea, digamos que la violencia es como, hagamos un ejemplo que es como un vecino que se te metió en la casa. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vives 15 años con un carajo o una caraja? A ti se te pegan las mañas, se te pegan las dinámicas, tanto como las tuyas para él y él para ti. De bola. Entonces, la violencia fue ese habitante, ese inquilino en Caracas, yo estoy hablando puntualmente de Caracas, sí, que estuvo viviendo con nosotros. Entonces, la gente cuando yo a veces hablo del peor de la violencia, la gente cree que yo estoy hablando de una vaina que nadie o sea, no importa qué contexto tú vengas, ¿me entiendes? Si vienes
de un contexto privilegiado del este, si tú vienes de un contexto popular, más en una barriada, en una zona residencial. La violencia es una vaina que ha tocado todas las líneas. Entonces mi análisis parte de, ok, esa violencia cómo se consume en un nivel religioso, político, digital, en un nivel de roles de género, en un nivel también de gestión corporal, en una comunicación lingüística, semántica, semiótica, y cómo también nos comunicamos a través de esa violencia, ¿entiendes? O sea, la violencia al final ha existido y a través de esa violencia nosotros hemos generado unos ciertos códigos donde esos códigos nos avisan, nos arrojan términos de inclusión, exclusión, vulnerabilidad y nos hacen entender. ¿Qué digo yo? Yo no digo que Caracas y todas las personas de Caracas son violentas. Porque a ti te prendieron un peo por las redes sociales cuando hiciste justamente antes de haciendo un tráiler de lanzamiento del libro, agarraste y lanzaste una frase que mató un montón de gente que decía Caracas es Caracas y plomo es plomo, y eso generó todo un beta en las redes. Caracas y plomo es plomo. De hecho, una discusión muy muy fuerte sobre eso. Porque hay gente que decía que no, que eso no es así, de que nosotros no podemos ser apologistas de la violencia. Claro. Creo que te dijeron apologistas de la violencia y todo por esa vaina. Bueno, al final el objetivo de Plomo o de las investigaciones visuales que nosotros realizamos es eso, ¿me entiendes? Es que genere ese debate, esa incomodidad, ¿me entiendes? Porque aquí estamos acostumbrados a que los proyectos o las propuestas que se hagan artísticas o que se interpretan o vainas así no genera molestia. O sea, como que todo el mundo busca esa aceptación. Yo no busco esa aceptación de general, ¿me entiendes? Yo al final lo que está en este libro no lo inventé yo. Pero tampoco lo que está en este libro está en las redes sociales, ¿o sí? No, o sí. Hay una parte de digitalización. Cómo nosotros consumimos la violencia a través de la digitalización. Entonces, ¿qué trata de decir Plomo? Plomo trata de decir, no todos los caraqueños somos violentos, pero todos los caraqueños, para vivir en Caracas, tienen que entender la violencia. Esa es la traducción de velocidad. Puede ser. Brutal. Ese es como el resumen. Pues. Brutal. Entonces, ¿qué pasa? O sea, a nivel de mediático o lo que tú dices, como que, bueno, hay gente que no le gustó, Eso es válido, ¿me entiendes? Yo tampoco tengo la realidad absoluta, ni nadie. Pero al final creo que ahora es el momento de debatir, ¿no? Por ejemplo, Plomo es una respuesta de ideas y de proyectos y de propuestas que nos han venido fuera de beta, metiendo como por 30 años, donde la violencia siempre fue tomada desde un punto de vista con lo que le llaman la visión blanca. La violencia siempre fue contada de la gente de aquel lado de la colina, ¿me entiendes? La violencia siempre fue condenada a números. La violencia siempre fue narrada a que es sinónimo de ignorancia, marginalidad, falta de educación, etc. Pero la violencia a nosotros ha creado una dinámica comunicativa, de inclusión, de comunicación, incluso hasta de afecto, ¿me entiendes? Entonces, creo que lo que funciona este libro, yo no estoy diciendo de que esto va a salvar a Caracas o esta vaina va a reducir la violencia. Este libro lo que está buscando es dar un momento en una brecha histórica, porque es lo que está sucediendo ahora. Ya hemos dejado de ser una de las ciudades más violentas, pero nosotros nos seguimos comunicando y comportando de manera violenta. Por ejemplo, lo que hablábamos tú y yo en privado. Tú, por ejemplo, una persona
digamos una señora de la Florida. Esa señora de la Florida, si a ella le llega un chamo o una chama, digamos por ejemplo en una moto Horse, con un bolsito de helado, tiene unas Jordan y tal, esa señora te va a decir unas descripciones de lo que ella piensa moralmente y de juicio. Y si en la misma calle a la misma hora le llega una persona con un bistrón, con unos pantalones negros y unas botas militares y un bolsito de helado, pero Victorinox, te va a decir otra persona. Claro, claro. Y ambas personas que tenemos en el imaginario colectivo son generadores de violencia, pero sin tú ver y sin tú, como digamos, ver el arma o entender quiénes son, ya tú en tu subconsciente sabes quiénes pueden ser. Eso es lo que habla Plomo. Porque fíjate, esa capacidad de reconocimiento de esos códigos ya está en nosotros. No fue que lo aprendimos o que hay un libro que te lo explique, no. Es una vaina que se aprende en la calle, que se aprende del boca a boca. Y lo que yo narro con Plomo es cómo a través de una construcción social nosotros año tras año fuimos sumando, restando, potenciando, disminuyendo ciertos códigos unos más que otros. Okay. Porque hay gente que obviamente no va a reconocer todos los códigos, pero hay uno que otro sí lo entiende. O hay gente que no los entiende, pero sí los reconoce. ¿Me entiendes? Porque al final se trata de eso. Pero fíjate, cuando yo empecé a seguir el proyecto de Malandrofoto, a mí una de las cosas que me conectó en primera medida, con confianza, que además está buenísimo. Una de las primeras cosas que a mí Esa es la cuña Cospe. Esa es la cuña Cospe, ¿ves? Cuña Cospe. Mira, una de las primeras cosas que me hizo seguirlo fue que yo veía fotografías que hablaban del tema de la identidad, de lo que ocurría en el barrio, en situaciones en que pareciera que uno era parte de, y no era tampoco una imposición de postura, de significación. Eso fue lo primero que yo te hablo claro y a mí me conectó burda. Pero después yo vi que hubo como una traslación hacia nuevos formatos, que era el formato de los reels, donde más o menos también eso se expresaba, que eran los corticos que se prestan, que además invito a que vean ese beta porque es arrechísimo. Están los cortitos que se prestan y que empiezan a mostrar eso. Ahí empezamos como nosotros a conversar y tal, y vi que salió el tráiler de Plomo y empezó a hablarse de la posibilidad de que venía un libro, donde había todo esto que me estás comentando. Entonces estamos hablando de un proceso artístico que tiene un periodo de investigación y que además tiene en formatos como repositorio plástico. Pero después de todo ese beta que se armó con el tema de la violencia, a través de todo el tema de Malandrofotos, que evidentemente no es la totalidad de la discusión sobre la identidad sobre Caracas, ni sobre Venezuela, entonces empezaron a aparecer elementos de la ancestralidad que también se expresan en la ciudad. Claro. Y que son parte de la cotidianidad. Claro. Entonces ya cualquiera podría decir, no, ya se le agotó el tema y ahora se va con otro. No, es lo que te comenté al principio, ¿me entiendes? Como que mi curiosidad hacia las dinámicas que produce la sociedad caraqueña y venezolana es lo que me arroja, ¿me entiendes? Yo no tengo como que yo el orden o las reglas no estoy como muy acostumbrado a obedecer, ¿me entiendes? Y no es como, ay, soy un chico malo y no me gusta. No sé, es como que. Pero en cambio a mí sí me gusta el consumo popular y masivo, ¿me entiendes? Arrechísimo. Como que, por ejemplo, yo soy fácil, o sea, soy fanático, ¿me entiendes? De entender cuáles son las dinámicas, como que, bueno, cuando esa dinámica del reel fue como una vaina que todo el beta del algoritmo, Instagram, empezó como a presentar esa herramienta. Entonces yo entendí como que, bueno, si esta vaina es lo que te catapulta y es lo que la gente está consumiendo, sería interesante a lo mejor el contenido que nosotros creamos, trasladarlo ahí. Arrechísimo. Yo soy fanático de TikTok, ¿me entiendes? Soy fanático de todas esas dinámicas que suceden
Pero todo lo que es la parte investigativa de nuestro proyecto de Malandro Fotos a través de las redes es una vaina totalmente distinta a lo que es a un nivel más, digamos, académico o estructurado o laboral, como, ¿cómo se diría esa vaina? Como vainas tipo investigaciones colaborativas, ¿me entiendes? O sea, al final, años después, por primera vez, esto es como donde se mezcla, digamos, como que lo digital de ese personaje que se ve en las redes, como que la chamba seria, pues. No estoy diciendo que lo digital no es una chamba seria, Ok. pero hay momentos en que estoy más metido en esta vaina y hay momentos que estoy más metido para la otra vuelta, ¿me ¿Qué entiendes? implica hacer un proyecto como esto? Porque además yo conozco muchos artistas venezolanos, fotolibros, tal. Voy a montarlo, tomo 1500 fotos, agarro 1500 fotos, las No, ordeno, es tal, y las pongo en un libro y las imprimo. ¿Qué es lo que la gente va a encontrar aquí? ¿Qué hay aquí? Eso primero es un análisis etnográfico visual. Ahí hasta se puede decir que es como un trabajo antropológico visual, pero no me gustaría tampoco categorizarlo así. Pero tiene técnica Claro, de investigación antropológica. Claro, yo utilizo técnicas de investigaciones antropológicas, ya como el sondeo cultural, utilizo las entrevistas participativas, utilizo también etnografía participativa, donde yo entregué material fotográfico a gente de Caracas, le entregué como folletos, cuestionarios, donde ellos pasaron casi medio año relacionándose con esa dinámica de la ciudad. Yo hice hasta como un sondeo con mapas para geolocalizar en qué momento y en qué situación y en qué sitio de la ciudad se dinamiza estas dinámicas, valga la redundancia, de la violencia. O sea, tú lo ves aquí todo lindo y tal, y verga, no sé qué, el libro, pero Sí. esto es una chamba, mano. Claro. O sea, es una chamba de años, ¿me entiendes? Una chamba colaborativa, multidisciplinaria. Ahí hay un huevón que escribió, que es Alexander Chaparro, que es un sociólogo de la Central, y él escribió un texto que se llama Condición Violenta. Brutal. Está el diseñador gráfico, que implica que la gente cree eso, que eso playa hace botella, ¿no? Hace un libro, montate un libro, que hay un montón de libros, tanto fotógrafos, no solo venezolanos, internacionales también. Un libro de solo fotos ahí lindas, no sé qué, un papel chévere y tal, empastarlo y listo. No. Esto, ¿qué vas a encontrar aquí? Aquí vas a encontrar un análisis dividido por capítulos, por una estructura. Vas a encontrar luego no es prólogo porque está como al final el texto de Chaparro, pero tampoco es como una conclusión, sino es como... Entonces imagínate, luego que tú tienes todo eso, fue un proceso colaborativo de que, por ejemplo, gente como Paulín, Anthony, Naira Gutiérrez, Kenny, mucha gente colaboró en eso. Luego fue empezar a conceptualizar de que, ok, todo este material, Muchísimo. ¿cómo yo lo empaqueto? O sea, ¿cómo lo voy a mostrar? Esto va a ser una página web, o esto va a ser una exhibición, o esto va a ser un folleto que tú lo pegas, ¿qué vamos a hacer? Entonces tú tienes que empezar, te trasladas a otra dinámica que ya no es lo del tema en sí, sino es cómo vas a presentar esa vaina para que la gente lo entienda. Y para que la gente lo entienda, no te estoy hablando de los blancos europeos, no sé qué, y todo ese contexto, sino que la vaina, o sea, un producto No, yo estoy claro. Hay más del de un- diseño y de un producto que sea verídico es cuando ambas partes de la sociedad que hacen una disparidad, tanto como el rico como el pobre, puedan entenderlo de la misma forma. Arrechísimo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hay una anécdota. Yo llegué ahorita al aeropuerto con esto y tenía 50 libros y nada, yo dije, yo no los voy a declarar. Aquí, bueno, aquí estoy narrando aquí un delito. Un delito fiscal. Entonces, a mí me para el chamo de señas y me dice, marico, ¿qué es eso y tal? Eso es poco de papeles. Te tengo que revisar porque, Además, porque un beta de texturas y claro, tal, no puedes parece un meter libro. droga, qué sé yo. Entonces yo le digo, dale, tal, va. Entonces el chamo abre la vaina y vacila y tal, y empieza el contenido y tal, que vaina tan arrecha y tal, no sé qué.
Y cuando llega el capítulo de política, el chamo se timbra, pues. Claro. Entonces yo le explico y me dice, no, vale, ¿sabes qué? Yo tengo que hablar con mi superior. Entonces llegó una superior y vaina, y la chama reconoció mi chamba. Arrechísimo. Y al final, o sea, la chama no hojeó ni 2 minutos el libro y lo reconoció y tal, no sé qué, y me dijo, ¿me puedo quedar con uno y tanto? Entonces le dije, bueno, sí, te lo regalo. Ok. Entonces, ese proceso que te estaba explicando llega y entonces, entonces tú investigas, entonces llega un huevón, una huevona y tal, yo ni me acuerdo cómo fue, que me dijeron, mira, ¿sabes qué, Ronald? Lo mejor es que Zainal lo haga formato libro. Ajá, ahora ¿cómo mierda se hace un libro? Claro. Porque todo el mundo cree que otra vez si tú no vienes de un contexto privilegiado y generacionalmente, donde tú vienes, donde tú tienes como una generación que te respalda artística, tú ni puta idea cómo mierda se hace un libro. Ese mismo peo me lo comentaba el Tuki con su librito, que es chiquito Exacto. y potente, que también le tocó pasar. ¿Qué dijiste, mano? Que era chiquito y potente. No, Vale, pero ¿qué pasa? Mano, pero ¿qué pasa? No puede. Esa fue una frase de él, no es una frase mía. Yo estoy aquí, cito Tuki Ilustrado. El libro está chiquito y potente. Pero él me decía también el mismo tema. Él me decía, marico, fueron 9 años trabajando, fue 9 años de recopilación, vainas que he escrito tal, que la estoy colocando, pero hacerlo, darle sentido, fue muy complejo. Claro. Y todavía sigue siendo muy complejo distribuirlo. Pero al final, yo sentí lo mismo cuando leí el libro al leer el libro de ustedes, también siento, ¿verdad?, que son documentos históricos de una realidad que en algún momento va a pasar. Que, ojo, puedo comparar un poco, que es en otro tipo de género, en otro tipo de forma, Pim Pam Pum. Ya. Con Pim Pam Pum a mí me pasa lo mismo. O sea, es un libro que a partir de la ficción relata lo que era una parte de la sociedad caraqueña en los años 90. Pero, ¿sabes? Son documentos históricos y poca gente también no va a ello ni los usa. Bueno, en el caso de Pim Pam Pum es una ficción y tú lo puedes leer por entretenimiento. Pero aquí estamos hablando de un proyecto que puede ser el reflejo para generaciones en el futuro, para poder entender de dónde coño proviene la violencia, de la expresión violenta de su propia generación. Exacto. Porque hay maneras en que nosotros nos reconocemos, pero no entendemos el por qué, ¿me entiendes? Claro. Como por ejemplo el uso excesivo de Nike, que es lo que yo hablo ahí en códigos de vestimenta. Arrechísimo. Donde al final, dependiendo del contexto social, por ejemplo, ¿Qué otro elemento hay así, además de ese? está el bolsito de la patria, Arrechísimo. el tricolor. Tú sabes que yo tengo una anécdota sobre eso. El día que lo lanzaron, yo estaba de viaje por Guárico. Y justo el día que los entregaron, yo iba así en un monte y se veía todo verde. Y de pronto salió como 100 carajitos caminando con el bolsito tricolor. Y esa vaina, marico, se ha vuelto, o sea, esa imagen se ha vuelto recurrente. Claro. Porque es como la expresión de lo masivo. El bolsito tricolor terminó siendo para mí como la expresión de lo popular, lo que puede ser encontrado en cualquier parte. Es que hay vainas identitarias que la gente no está clara de lo potente que es. O sea, por ejemplo, digamos nada más y nada menos que, o sea, invito a la gente, a la gente que vea esta verga, o si lo ven, por ejemplo, todo el uso excesivo que hay de prendas Nike en Caracas. Claro. Y por ejemplo, hay que entender que la Nike oficial en este país tiene más de 14 años que se fue. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el trabajo de este chamo de Natanael, Coge Sneaker. Bueno, mano, Coge Sneaker nace de la necesidad de querer contar lo que ha sido la cultura, ¿sabes? A través de los códigos de las calles. Un zapato puede hablar mucho de una persona y bueno, en parte el graffiti me ayuda a leer esos códigos. We got a flow G, we got a microphone fiend, so blow me. I wanna smoke trees like a Ray overseas. 187 desde la calle representando aquí con la familia subterránea. Soy Diri Salas, a.k.a. The... Donde él a través de sus capítulos y de sus reels y sus videos, con otro equipo multidisciplinario como Joan, Samuel Olivares, un chamo de Barquisimeto súper talentoso. ¿Qué hacen? El bicho explica toda esta vaina de la dinámica de la Anthony Mason. El zapato Anthony Mason es un zapato que en Venezuela se le conoce como el zapato Anthony Mason. Pero ese zapato no se llama así. Fue acá donde le dieron eso.
Y ese zapato, por ejemplo, de cada 10 personas que tú sales y ves por el centro o cualquier zona, incluso hasta para el este, la gente usa ese zapato. Y ese zapato se dejó de producir hace, ¿qué? Como 20 años. Una buena. O sea, o sea, la gente que tiene ahorita no son reales. No. Son fake. Entonces, el contexto y la sociedad caraqueña pirateó el objeto que ellos más desean por un sentido y por una necesidad identitaria. Arrechísimo. ¿Me entiendes? Claro. Y eso es una vaina que se genera solo acá, mano. Creo que también es lo que tú y yo hemos hablado mucho. Como que hay una vaina que la migración era lo que realmente le faltaba a parte de esta sociedad, porque hasta yo, por ejemplo, he atravesado eso como un proceso deconstructivo, ¿no? De que cuando uno no sale o cuando ha salido, uno tiene como... nos han impuesto esa visión colonial de que para que algo sea arrecho mío a nivel fotográfico, visual, se tiene que parecer a una vaina europea, una vaina gringa, ¿me entiendes? Y al final cuando tú viajas, y la gente que ha tenido el privilegio de viajar, o la gente que ha salido por necesidad, y se da cuenta, y uno se da cuenta de que no, mano, que arrecho europeo, que arrecho gringo. Sí, los locos son arrechos, tienen vainas arrechas, pero nosotros también tenemos Claro, vainas. pero en base a las condiciones ellos también no necesariamente son vainas arrechas. Para nosotros puede ser una percepción de arrecho. Lo que está sucediendo ahora con muchos proyectos, con muchas dinámicas y muchas propuestas en Caracas o en Venezuela en general, es que por fin esa bilateralidad de la migrante, de lo que está afuera y de lo que está adentro, y hace como ese mensaje, Ese doble recorrido. es como lo que está haciendo que muchos proyectos se estén potenciando, ¿me entiendes? A eso te quería preguntar. Hablamos de esto como un proyecto artístico. Marico, ¿hay más proyectos artísticos como estos? O sea, digo, porque yo veo burda de vainas en Instagram, yo lo comparto en un par de vainas, siempre lo comento, o sea, pero... Y lo comentó a propósito, hay gente que yo le digo, marico, ¿qué arrecho tu proyecto artístico? Y hay gente que me dice, no, bueno, eso no es un proyecto, es simplemente algo que yo hago. Pero yo le digo, pero ya va, pero si tienes una estructura narrativa, si tienes una disciplina, lo estás compartiendo, estás utilizando un formato, es válido cualquier formato. Se cree que tiene que estar una galería, No. que tiene que estar, ¿sabes? Aparte que es lo que te digo, como que nosotros hemos sido acostumbrados a... Y no solo en el beta del arte, ¿me entiendes? Como que hasta un deportista, hasta un ingeniero. Siempre estamos como en esa búsqueda de la validación, ¿no? Claro. Y de la aceptación y de que... Recuerda lo que yo siempre te he dicho, tú eres arrecho cuando alguien Te dice. que otra persona arrecha dijo que esa persona era arrecha, dice que tú eres arrecho. Sí. Entonces esa dinámica de... Nosotros estamos todo el tiempo buscando que gente arrecha diga que somos arrechos. Para así tú decir, ahora soy arrecho. Claro. Y eso va con los espacios, con quien tú te relacionas, con quien valida tu proyecto. Sí, eso está bien, no, eso está mal. Eso, o sea, al final hay gente que ha venido entendiendo más que otros. Ese es el problema de las redes sociales. La red social te puede potenciar eso a que tú quieras más esa aceptación. Claro. O puedes entender que, mira, vale, es fácil, ¿no? Nada más tengo que jugar un poco con el algoritmo, hacer esta vaina, hacer creer que mi vaina es arrecha, pero no lo es tanto. Claro. Y, o sea, pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué otros proyectos estoy haciendo? Pero yo ahorita estoy, por ejemplo, mucho con temas como la geopolítica. Estoy trabajando ahora en un proyecto sobre la identidad del petróleo. Eso está rechísimo. Eso aquí en Venezuela es... Y estoy trabajando ahora en Cabimas, o sea, estoy yendo mucho hacia allá. Estoy trabajando en un proyecto que también es un poco más conocido sobre la migración venezolana. Sí. Que está el recorrido de los objetos. Esto es un proyecto donde trato de triangular una relación entre el migrante, el espacio y las pertenencias, o sea, los objetos que cargamos. Las maletas, las vainas, esas cosas que decidimos traer. ¿Qué pasa? Que es lo que hemos hablado. A veces los proyectos empiezan de una manera, se desarrollan de otra y terminan de otra forma, ¿no? Cuando yo empiezo ese proyecto es un momento que la migración venezolana estaba como en su auge. Claro. Y todo era como un beta de salida, ¿no?
Yo me No, fui. pero está recho porque igual en ese momento fue todo un bombardeo en redes sociales. Exacto. Todo el mundo tenía fotos de el niño arrastrando la maleta, Exacto. las personas caminando. Bueno, José Rafael Guzmán hizo un beta sobre los caminantes y caminó no sé cuánto. Y bueno, yo no sé si ahorita le importa mucho, pero digo, o sea, todo el mundo como que mediáticamente cuando hay una narrativa en boga se agarra. Exacto. Pero en el caso tuyo, tú sostienes la narrativa más allá de la mediática de ella. Claro, como lo que pasa con el petróleo. Claro. Yo estoy, por ejemplo, tratando de analizar la identidad de la ciudad, que fue como la ciudad responsable de esa Venezuela bonanza, ¿no? Hace, digamos, 30 años, Cabima era el sitio predilecto. Esa verga estaba llena de europeos, no sé qué, inversionistas, tal, dinero, vaina, eventos, ta. Y ahora como ya no sacan petróleo, esa ciudad quedó como desolada. Pero esa ciudad creó unas dinámicas a través del petróleo. Esa ciudad creó una forma de comunicarse a través del petróleo. Esa ciudad creó una ética y una moralidad a través del petróleo. Claro. Entonces yo estoy como haciendo un análisis, estamos haciendo un análisis de esa localidad y al final te encuentras con vainas que vas reconectando con, porque al final eso no es un evento aislado con la violencia que sucede acá y tampoco es un evento aislado con la migración que sucede. Sí, Erika también hablaba sobre ese mismo pedo, sobre el tema de la violencia con respecto a la mujer y cómo se Exacto. cosificó, y eso tiene una relación directa también con el petróleo y los concursos de bellezas y tal. El petróleo aquí es como nuestro Dios, Sí, ¿verdad? es como lo que generó y genera Es la todavía. génesis. Todo, o sea, nuestro deporte nacional, el béisbol, entró por el petróleo. Claro. El consumo, de la manera en que nosotros somos todo express, el beta del fast food, toda esa vaina llegó por el petróleo. El beta de los shopping malls, los centros comerciales, toda esa vaina llegó por el petróleo. El tema de ostentar. La inmediatez llegó por el petróleo. Nosotros no tenemos mentalidad como por ejemplo agricultura o nosotros pensamos petróleo. Bueno, esa explicación, voy a hacer un paréntesis aquí, pero realmente esa explicación la tiene Bernard Bomer y Adrúbal Batista. De cómo eso ocurrió y cómo en el 43 nosotros tuvimos que haber tomado otro camino que no es el que tenemos ahora. Citando con Ali. Pero más allá de eso, marico, el futuro. Sociedad caraqueña, sociedad venezolana. ¿Para dónde coño vamos? Porque igual tú eres, más allá de ser tu reintérprete de todo lo que estamos viviendo, al igual que también yo también lo hago un poco, todos los que estamos en este equipo de trabajo, estamos como en esa vuelta, estamos como cuestionando constantemente todo lo que nos ocurre. El futuro, mano. El futuro de la sociedad caraqueña. Verga, qué pregunta. Hay chance de equivocarse. Claro, siempre. No, yo no tengo respuestas acertadas. Es como... ¿Qué te puedo...? Por ejemplo, una vaina que yo he hablado con los panas. Hay muchas vainas que están sucediendo, ¿no? Como... A mí, yo estoy impresionado mucho de esta generación nueva. Hay como una generación que... Entonces, más allá que cómo es el futuro, a mí me interesa más el presente. E incluso yo estuve viviendo fuera ahora. Y ahora la razón por que me regresé es porque todos los eventos socioculturales, políticos, económicos que están sucediendo ahora son únicos. Arrechísimo. Entonces, incluso hay mucha gente que me dice, mano, pero ¿por qué te volviste y tal? Yo, por ejemplo, aquí no es que tengo un trabajo fijo, una vaina. Y estoy acá ahora porque todo lo que está sucediendo es algo relevante que va a marcar los siguientes 20 años, 30 años. Entonces, date Pero una... tú crees que la sociedad ahorita, esa juventud, tiene conciencia de ese beta o no? No. Y, por ejemplo, está sucediendo una vaina bien interesante, que hay esta nueva generación, tú preguntas chamos de 20 para abajo, incluso máximo 23, hay una apatía política total. Ya esa Efervescencia esa- de los... y ese fanatismo ya no existe. Incluso, por ejemplo, lo que yo hablo con Plomo, que la política es un regulador de inclusión-exclusión. Eso está desapareciendo. Incluso tú ahorita, por ejemplo,
dependiendo del espacio, el contexto y el sitio, si tú, por ejemplo, hablas de política, ya sea de manera favorecida o de manera en contra del gobierno, la gente te ve raro. Como que, ¿quién es este loco hablando aquí de política? Como que ya la gente no... Más bien incluso ser una activista política es como un indicador. Y eso es interesante de qué está pasando. Entonces, ¿cuál es, entre qué es el futuro y qué es el presente? Es muy incierto, ¿no? Los medios digitales. Hoy en día lo que llamamos influencer o gurús del marketing tienen un alcance más grande que, por ejemplo, políticos. Sí, hay una expresión, hay un tema exponencial ahorita con respecto a eso. Tú puedes generar matrices de opiniones e incluso juicios de valor sin tú ser experto en algo. Por ejemplo, tú empiezas a ver ahora las películas, ya tú no necesitas grandes actores. Tú quieres que tu película sea exitosa, mete un youtuber, mete un influencer. Y esa persona no tiene preparación actoral, no tiene nada, ¿me entiendes? Tú vas a organizar un concurso de fotografía, tú no necesitas un experto en fotografía. Tú necesitas el influencer del momento, eso es lo que te baja la gente. Claro. Entonces, esas vainas son interesantes porque como que las partes occidentales o los gringos, los europeos son como vainas más establecidas, pero acá como que esas vainas le damos la vuelta. También funcionan así como están establecidas, pero le metemos como un piquete para... Pero de repente sale un personaje como el Byron. Sí. ¿Entiendes? Y tiene una influencia y tiene una credibilidad y el tipo tiene un poder de alcance y entonces las redes de repente hacen una vaina que una persona que está en situación de calle y el loco ve una luz en eso. Esa vaina tú no lo ves en Suiza, por ejemplo. Eso tú lo ves en un contexto latinoamericano. Entonces hay vainas como que aquí siempre le damos una vuelta a toda esa dinámica de lo que sucede, las regulaciones, el beta del control, ahora con toda esta vaina del coronavirus, con no sé qué, tal. Aquí siempre pasa algo como que bueno, ajá, llegó este peo, bueno, vamos a ver cómo le inventamos la vaina. Entonces, a mí esas vainas yo estoy ahí como verga, pues. Te pregunto yo, ¿artistas venezolanos le hacen falta trabajar sobre el tema de herramientas de investigación? Verga, o sea, de hecho, y te lo digo porque una vaina que yo descubrí, por lo menos en tu proyecto, el beta que utilizaste es netnografía, que es una herramienta de investigación a partir de documentos digitales. Claro. A partir de relaciones, incluso para utilizar cualquier tipo de repositorio. Sí, la etnografía es como la versión oficial de stalkear para investigar. Claro. Pero tienes que direccionarlo con una metodología correcta y que también te lo puedes pasar. O sea, te puedes saltar esa vaina y hacerlo como te dé la gana. No, yo creo que en 5 años, digamos así, o en un futuro, las maneras en que están investigando los artistas venezolanos se está como rompiendo ese molde, se está deconstruyendo. Como el ejemplo de Sofía, esta chama Perra Verde. Esa chama está haciendo una deconstrucción de todas esas vainas. Mulato Pinto, Santiago, hay un montón de gente que está haciendo una deconstrucción. Tanto de los medios la dinámica de cómo sucede esto es como que, porque, por ejemplo, todavía los espacios masivos de reproducción siguen estando controlados por una gente. Entonces, ¿cómo esta gente que viene de otros contextos llegan ahí? Es como esa dinámica que a lo mejor hay que buscar alianzas, estrategias o cómo sería, pero ¿cómo sería tu pregunta? ¿Qué le falta a la movida en eso? No, yo más bien me acabas de responder algo que pensaba que no existía. O sea, estabas diciendo que de forma empírica, de forma natural, los artistas venezolanos están colocando elementos que no se habían colocado en otros momentos. No. Y pareciera que fuese a partir incluso de la propia necesidad. Claro. O sea, hay una necesidad más grande por contar algo, por poderlo comunicar, y que no importa cuál es el medio, sino que se utiliza. También hay algo muy centralizado, ¿me entiendes?
al final, incluso las maneras y las dinámicas que tú y yo hablamos, las cosas que se presentan, siguen siendo muy centrificadas en ciudades, en Caracas, en Barquisimeto, vaina. A mí me interesaría saber que una investigación visual de alguien de Bolívar, ¿me entiendes? Claro. Alguien de Guárico, una vaina de Monagas, una vaina de ahí de Sucre, ¿me entiendes? Claro, pero está recho, ¿sabes que hay una vaina? Voy a decirte algo, voy a hacer un halago. Cuando empezamos a hablar sobre este pedo de malandrofoto, me parece arrecho que no tengas rostro, a pesar de que todo el mundo sepa quién eres, pero que no tengas rostro para poder narrar lo que es el sentido de lo que está aquí en Caracas. Pero también hay muchos malandrofotos, por así decirlo, o muchas malandrafotos, que también andan por ahí decodificando cosas, como cuando yo tengo conversaciones sobre el interior del país y cómo el oro es una moneda de intercambio y cómo la gente codifica eso y te empieza a decir, no, lo que pasa es que este fenómeno ocurre por esto y por esto. Claro. O sea, cuando la gente logra saltar lo que es su propia cotidianidad y ser crítico con lo que pasa con ella, entonces creo que en ese momento, marico, sin caer tacoba, yo creo que todos nos transformamos un poco en malandrofotos. No, lo que pasa es que aquí es eso, siempre hubo una versión y una visión de que era solo un grupo de gente que reproducía fotos, videos, investigaciones, donde entre ellos mismos se consumían la vaina. Los locos se pagaban y se dan el vuelto. Entonces no había una opinión o un juicio crítico, nadie se confrontaba. Entonces al final lo que se decía o se mostraba o la fotografía que se hacía, eso era lo que existía. Y a partir de esa construcción era lo que tú estás en lo bueno, estás en lo malo. Estás fuera de beta, estás adentro, estás afuera, ¿me entiendes? Entonces al final, por eso yo también utilizo las redes como un instrumento de reproducción masiva para hacer entender a distintas personas que si tú tienes algo que lo validas con teoría, con práctica, investigación y trabajo multidisciplinario, colaborativo, la gente, si de verdad estás hablando claro y estás hablando lo que es, la gente lo va a entender. Y al final vas como dejar de necesitar esas aceptaciones o esa validación de la gente que no te representa a ti. Entonces, creo que al final la plataforma de Malandrofotos lo que ha hecho entender es que no necesitas pertenecer o no necesitas ser alguien muy grande para empezar a narrar vainas auténticas de nosotros mismos. Pero eso no es una vaina que es lo que yo, por eso yo también es esa vaina del rostro, porque lo que yo te decía, personalmente mi persona, la gente que me conoce, yo tengo un ego muy grande, pero esa otra parte como colaborativa viene de otras vainas, viene de gente de Caribes Tribu, incluso tú eres colaborador, Paulín, Joan, Kenny, Anthony. O sea, hay gente que no es un trabajo que hago yo solo y que yo soy arrecho y tal, no. ¿Me entiendes? Coño, un aplauso por eso, vale. Un aplauso por eso. No, vale. Brutal, no. Y de verdad, marico, ¿qué más podemos decir? Allá en el behind the scene está Zurdo Caribe. No se puede ponchar. Pero no, arrechísimo, de verdad. ¿Cuánto tiempo tenemos hablando, pa? No, creo que esta fue la entrevista más larga, pero además creo que era sumamente necesaria poder tener esta entrevista. Poder hablar, poder decodificar, no solamente ahorita la presentación de este libro que está justamente en puerta en la Galería de Arte Nacional, donde está exponiendo en este momento Fotocharco, pueden también verlo, en Feliz su Gerardi. trabajo Fractales, Feliz Gerardi, oye, un fotógrafo rechísimo. Pero, por ejemplo, hablando de esa vaina, es interesante el ejemplo de ese pana. Del trabajo de su trabajo fotográfico. Y como el pana se ha construido con el Claro. pedo de la... O sea, ese pana... Él sabe que no le gusta el Instagram, pero ahora sí le gusta. Claro, pero también, por ejemplo, conoció a Romer. Claro. Y empezó... Hay como una retroalimentación entre ellos dos bien interesante fuera de beta sin comprometerlo. No, pero es verdad. Romer también alto con vida. Alto con vida. Alto- Bueno, alguna vez tendríamos que volver a hablar, pero sobre el beta del chinazo, ¿te das cuenta? Ya. Y de cómo la violencia se expresa en el chinazo. Pero lo importante ahorita es que arrecho poder descubrir un proyecto, poder hacer una disección, coño, de verdad agradecido por haber estado aquí, además agradecido
para poder compartirlo. Creo que hay muy pocos espacios donde se pueda hablar de esto de la manera tan fluida. Sí. Y además porque hay una esperanza en todos los venezolanos en la medida en que podamos ser críticos con lo que son. Creo que la oportunidad es justamente ahora. Agradecemos a Cospe que nos dio este café que es criminal. Y de verdad, esto es un par de vainas. Sigan a Malandrofoto en @malandrofoto, que es clase obrera. Síganme a mí a Morales piso. Un par de vainas también lo pueden encontrar en YouTube. Y nos vemos en la próxima. Un aplauso, vale. Viste que era una conversación relajada.